a pedir, mis hermanos, que abran sus Biblias en el libro de Nehemías, libro del profeta Nehemías, capítulo 8, versículo 10. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Verdad que estaba bueno ese tiempo de adoración? ¿Ustedes no sintieron la presencia de Dios, hermano? Óigame, Dios santo, bendito. Nehemías, capítulo 8, versículo 10. Ese libro le da trabajo a algunos hermanos encontrarlo, gloria a Dios, porque es un libro muy poco leído. Entonces, tiene que ejercitarse, hermano, búsquelo allí. Está cerca de Jericó 3:15. Gloria a Dios. ¡Ey! Se la llevaron ustedes, ¿verdad? Eso es un juego, bendito sea. Nehemías, capítulo 8, versículo 10. ¿Lo tienen, mis hermanos? Pues leemos la palabra del Santo de Israel. Oh, no me hagan trampa, hermano, gloria a Dios. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Luego les dijo: id, comed grosuras, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Oye, qué palabra poderosa. ¿Se atreve que lo leamos juntos, hermano? Vamos a leerlo juntos, a la 1, a la 2 y a la 3. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Ay, santo. Dile que está a tu lado: el gozo de Jehová es tu fortaleza. Gloria a Dios. Señor, gracias por tu palabra. Bendícenos a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues me llama la atención este pasaje y he querido utilizar este pasaje para hablar del tema de mi libro, porque ese texto que acabamos de leer está en uno de los libros que forma parte de una trilogía de libros que tiene que ver con situaciones que el pueblo de Israel vivió luego del cautiverio. Esto tiene que ver con los libros post-cautiverio y específicamente una trilogía constituida por los libros de Esdras, Nehemías y Esther, que tienen que ver con preservación y restauración. El libro de Esdras tiene que ver con la restauración del templo. El libro de Nehemías tiene que ver con la restauración de los muros. El libro de Esther tiene que ver con la preservación del pueblo de Dios cuando sus enemigos querían destruirlo en un cautiverio, en el cautiverio en el que ellos se encontraban. La pregunta sería: ok, estos tres libros tienen que ver con esto. Inclusive los libros proféticos que tienen que ver con esta manifestación, como Ageo, Zacarías y Malaquías, ministraban al pueblo. Pero la pregunta es: ¿por qué se tiene que levantar Esdras para restaurar el templo? ¿Por qué se tiene que levantar Nehemías para restaurar los muros? ¿Por qué se tiene que levantar Esther para preservar a la nación? Porque sencillamente el pueblo estaba cosechando lo que había sembrado. La Biblia dice: no erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces uno dice: oh, me gustaría que Dios restaure el templo, pero para Dios restaurar el templo alguien tiene que destruirlo. Y me gustaría que Dios restaure mis muros, pero para que Dios restaure tu muro alguien tuvo que haberlo quebrantado. Me gustaría que Dios preserve mi vida, pero para que Dios preserve tu vida alguien tiene que querer matarte. Y eso significa que tú tienes que estar en una situación para que eso suceda. Y la situación la habían provocado ellos, porque no prestaron atención a la voz profética, a los hombres de Dios, a los que se levantaban y les decían la verdad. El pueblo pecó una y otra y otra y otra vez. Así que Dios los entregó en manos de sus enemigos. Y por eso existen esos libros. Si no hubiese habido una situación, no tenemos el libro que yo acabo de leer en este momento. Y lo entregó en manos de los babilónicos. Y Nabucodonosor le envió a Nabozaradán y sitiaron a Jerusalén y destruyeron los muros y destruyeron el templo y mataron a hombres, mujeres y niños y le sacaban los ojos a los hombres luego de desgollar a su esposa y a sus hijos. Y fue un escarnio increíble. El pueblo estaba hambriento y lánguido. Habían perdido la gloria de Jerusalén. Se llevaron los utensilios del templo. El arca del testimonio, algunos dicen que Dios la escondió.
y que fue escondida hasta el día de hoy. No ha vuelto a aparecer el arca del testimonio. Así que lo que sucedió fue algo atroz y el pueblo fue llevado a un cautiverio de 70 años. Al final de los 70 años encontramos algunos tipos de personas como los que habían sobrevivido al cautiverio. Es decir, los que estaban vivos cuando el cautiverio y que luego de los 70 años todavía estaban vivos, como Daniel. Daniel vio la gloria en Jerusalén cuando el templo fue destruido y vio la gloria del Señor cuando Él se manifestó para libertarlo. Ya era un ancianito. Estaban amargados y frustrados. Los que habían nacido en cautiverio, que no sabían lo que era libertad, nacieron en esclavitud. Y los que habían muerto en el cautiverio, que Babilonia se convirtió en su tumba. Eso es lo peor que le puede pasar a una gente. Lo mejor que le puede pasar a usted es haber nacido en el mundo y estar en la iglesia de Jesucristo. Usted nació 2 veces, bendito sea el nombre de Dios. Nació allá afuera y nació aquí adentro. Pero hay gente que nacen allá afuera, terminan aquí adentro para volver allá afuera. Oh, esa adora a Dios. Y otros que nacen aquí adentro para morir allá afuera. Diga, Señor, líbrame del mal, Dios mío, Padre, ayúdame. Pues en esta condición estaban ellos. Y dice la Biblia que no podían cantar. Y los que le habían llevado cautivos le decían: cántennos cánticos espirituales de los que ustedes cantaban en Sión. Ellos decían: no podemos cantar en tierra de extraño. Que se pegue mi lengua a mi paladar, que mi diestra pierda su destreza, si de ti, Jerusalén, no me acordase. Bienaventurado Babilonia, los que te den el pago por lo que tú hiciste, los que choquen tus hijos contra las peñas. Oiga, qué oración hacían ellos, hermano. Primero, no podían adorar, no podían tocar el piano, no podían tocar la batería, no podían cantar los cánticos que ustedes cantaban. Y segundo, le deseaban el mal a sus enemigos. El pueblo estaba traumado, lleno de raíces de amargura, lleno de miedo, lleno de depresión. Las emociones de ellos habían sido vencidas. Y es aquí entonces donde entran algunos de los conceptos que te quiero comunicar. La derrota del pueblo de Dios fue una derrota emocional. Mira, hermano, si a ti te sucede algo malo, Dios te libre, di: Dios me libre. Y luego de lo que te sucede, tú te mantienes gozoso y firme, Satanás perdió como quiera. Adórale, gloria a Dios, adórale. ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo? Pero hay gente que no le están dando lucha al diablo. ¿Sabe por qué? Porque viven amargados, derrotados, tristes, aburridos. Satanás dice: no pelees con él, a los demonios. Ya ese está vencido, gloria a Dios. Adora. Gente dentro de la iglesia, gloria a Dios, que tienen la cara, hermano, como un limón con sal. Y si tú ves que se ríen, hermano, ni siquiera saben reírse. Tienen la cara dura. Ay, adora a Dios, gloria. Adora al Rey, gloria a Dios. Por lo tanto, la derrota del pueblo fue una derrota emocional. Y es ahí entonces donde entran los conceptos que te quiero comunicar, que forman parte de la estructura de este libro, gloria a Dios. Todos nosotros somos seres emocionales. ¿Qué es una emoción? Una emoción es simplemente una manifestación psicofisiológica que tiene que ver con mi percepción y que tiene que ver con mis conductas, con la manera en la que yo percibo la realidad. Todos nosotros somos personas emocionales, todos tenemos emociones. Y aunque las emociones tienen manifestaciones y que las manifestaciones de las emociones tienen que ver con situaciones, porque a una emoción le antecede una situación. Y en este contexto hay 3 tipos de situaciones que tienen que ver con las emociones. La primera son las situaciones neutras. La segunda son las situaciones negativas. Y la tercera son situaciones positivas. ¿Qué son situaciones neutras? Son situaciones que no nos afectan emocionalmente, que no generan ningún tipo de emoción. Por ejemplo, cuando usted se levanta en la mañana que va a cepillarse el baño, nadie puede decir: estoy enojado porque me tengo que cepillar. ¿Usted entiende? Nadie dice eso. Uno dice: oh, qué feliz estoy porque me tengo que cepillar o porque me voy a bañar. Ve, situaciones que no generan ningún tipo de emoción, que no te hacen ni feliz
ni te hacen triste, que no te amargan, que no te enojan, que no te disgustan. Son situaciones neutras. En la vida hay muchas situaciones neutras. Pudiera decirte que el gran por ciento de las situaciones con las que tú te enfrentas a diario son situaciones que no generan ningún tipo de emoción. Pero luego están las emociones negativas. Y las emociones negativas son aquellas que activan las situaciones negativas, son aquellas que activan emociones negativas. Porque hay emociones negativas, ¿lo sabía? Hay 4 tipos de emociones básicas: la ira, la tristeza, la alegría y el miedo. Esas son las 4 emociones básicas. Y todos nosotros nos enfrentamos a esas situaciones constantemente. Inclusive nuestro Señor Jesucristo pasó por situaciones de ira. Dígame que no. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Es decir, te puedes airar, lo que no puedes hacer es pecar. Pero los piques más grandes en la Biblia lo cogió Jesús. Adora a Dios, gloria a Dios. Dígame que no. Cuando Jesús entró al templo, que encontró a la gente ahí chateando y guaseando y comiendo chicle en la iglesia, ¿qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Gloria a Dios. Cogió un pique, hermano, y extrayó la silla y volteó y agarró un látigo y le dio un par de latigazos a la gente. Bueno, yo estoy parafraseándolo a como lo que sucedería hoy día si Cristo viene a la iglesia. Porque en aquel tiempo lo que el Señor lo encontró fue comercializando. Y no era malo, porque en el templo, al templo de Jerusalén, venían gente de toda parte del mundo. O sea que era normal comercializar. El problema es que la gente venía con monedas extranjeras y ellos se la cambiaban y los estafaban, los engañaban. Es como que en Dominicana el dólar está a 55 y usted llegue de Estados Unidos y diga: yo tengo que comprar cosas, necesito pesos, y yo te diga: te lo cambio a 30. Y el dólar está a 55 y yo te lo estoy cambiando a 30. ¿Qué te estoy haciendo? Te estoy estafando. Pues yo le cambiaban el dólar a 30 a la gente para comprar los sacrificios para sacrificar en el templo. Pero entonces los sacrificios que compraban no eran sacrificios con los que se podía adorar a Dios, porque a Dios había que ofrecerle vacas, cabríos, a sacrificios vivos, ovejas. Pero ellos entonces compraban animales que tenían problemas: cojo, tuerto, con los testículos magullados, que no se podían reproducir. Así que ellos compraban animales malos y baratos y los vendían caro. ¿Te das cuenta? Entonces Cristo encontró un mercado de engaño en el templo. Eso a veces pasa en muchas iglesias. Adora a Dios, gloria, adora al Rey. Sí, hay lugares, gloria a Dios, donde es un mercado, es un promercado. Están vendiéndote el evangelio, gloria a Dios. Entonces, como te lo están vendiendo, te lo venden magullado, tuerto, cojo, y te lo venden más caro de lo que cuesta. Adora a Dios. Hay lugares que hasta un milagro te lo venden. Hermano, si quieres recibir tu milagro, tienes que sembrar por este milagro. Pero no vengas sembrando $5 si tú necesitas sanidad de un cáncer. Eso cuesta. Adora a Dios. Que el Señor reprenda al diablo. Y cuando Cristo entró en el templo y encontró eso, ¿qué cogió Cristo? Un pique. Adora a Dios. Yo te estoy hablando en español dominicano. Pues si tú quieres te lo digo en la Biblia. Se enojó grandemente y los reprendió y les dijo: mi casa es casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Cristo experimentó la ira. Entonces, la ira es una emoción que se activa ante un estímulo negativo. El problema de la ira es que usted tiene que ser inteligente para manejarla. Cristo no pecó, Él hizo lo que Él sabía que podía hacer. No te pase, hermano, adora a Dios, gloria a Dios. Ay, dale gloria al Rey, dale gloria al Rey. Mira, sucede un asunto porque la gente fracasa con las emociones, porque las emociones forman parte de nuestra naturaleza, pero el pecado de las emociones es cuando las transformamos en sentimientos. ¿Qué son los sentimientos? Los sentimientos son las emociones luego de ser procesadas mentalmente y asimiladas por el razonamiento. Cuando tú tomas una emoción y tú la asimilas, esta se incrementa y se convierte en un sentimiento. Es por eso que la ira es una emoción, pero la raíz de amargura es un sentimiento provocado por la emoción de la ira cuando es asimilada por el razonamiento de aquel que se enojó. En otras palabras, Dios te dice: puedes airarte, pero no te llenes de raíces de amargura. Adora a Dios, gloria a Dios, adora al Rey. Si te llenas de raíz de amargura, pecas.
¿Estás entendiendo el asunto? Entonces, cuando un creyente tiene raíz de amargura, ya está en pecado. Ay, yo siento la presencia del Espíritu de Dios en esta hora. Lo mismo sucede con la tristeza. La tristeza es una emoción. Jesús se sintió triste, ¿lo sabía? ¿Qué le dijo a los discípulos? Quédense aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y les dijo, mi alma está triste hasta la muerte. ¿Qué nivel de tristeza sintió Cristo? ¿Fue grande, sí o no, hermano? Y sintió tanta tristeza, hermano, que su sudor fue como gotas de sangre. Y le decía a sus discípulos, estoy muy triste, yo no me siento bien, quédense aquí entre tanto que voy allí y oro. Y enfrentó la emoción de la tristeza con oración. Pero cuando usted asimila la tristeza y la asimila con el razonamiento y la hace formar parte de usted, la tristeza se convierte en depresión. Ay, adórale. Ve, está el miedo. Yo no te puedo decir que Jesús haya experimentado miedo, pero Él vino como hombre. Yo te pregunté, ¿es pecado sentir miedo? Cosa que uno, humanamente hablando, le ponen a temblar, gloria a Dios. Pero dice que Dios no nos ha dado espíritu de miedo, porque hay un espíritu de miedo. Pero hay un miedo que es natural. Inclusive hay un miedo que es un instinto. Si esto fuera un edificio de 30 pies, yo me paro aquí, yo no me parara con la misma confianza que aquí ahora mismo. No me parara igual. Si esto fuera un edificio de 30 pies, yo me parara desde aquí y como quiera se me estericaran los nervios por dentro, sintiera como algo flojo y le diría, pastor, bájeme de aquí. ¿Por qué? Porque ese instinto me está diciendo, mi organismo me dice, no te acerques porque te puedes morir, te puedes caer, ¿tú entiendes? Ese miedo es malo sentir ese temor. No es malo. O si yo voy en el avión y de repente se abrió una puerta y la puerta se cierra desde afuera y alguien me dice, necesitamos un hombre valiente que lo cierre. ¿Entiendes? Yo dije, no, pues ahí está el piloto, busque una gente que ustedes le pagan. Nadie me va a hacer a mí hacer eso, gloria a Dios, adora a Dios. Al menos que sea algo extremadamente necesario. Y yo tengo que ver primero si Dios toca a alguien. Adora a Dios. Dar un aplauso fuerte a Cristo. ¿Usted se da cuenta? Entonces el miedo, pero el miedo cuando es asimilado por el razonamiento sale de los parámetros normales y se convierte en fobia, que es un sentimiento. El miedo es una emoción, la fobia es un sentimiento. Y la alegría es una emoción, pero la felicidad es un sentimiento. ¿Entiendes? Cuando yo digiero la alegría, yo no tengo que reírme para ser feliz. ¿Ve? Entonces tenemos tres emociones negativas. Son negativas las tres primeras y una positiva. Pero yo tengo que aprender a lidiar con ella. Principalmente la gente con su temperamento. Yo soy colérico sanguíneo. Un colérico sanguíneo es alguien que coge un pique y te hace reír. ¿Entiendes? Gloria a Dios. Así mismo, así. Tú puedes coger un pique de repente y de repente te suelta un chiste, gloria a Dios. Uno tiene que educarse para uno no cometer errores. Porque esta cólera, hermano, normalmente los coléricos se enojan cuando ven abuso, pero también son abusadores. Adora a Dios, gloria a Dios. O sea, un colérico ve a otro colérico abusando y él se enoja. Se ha abusado el hijo del diablo. Porque yo soy un colérico transformado y ese es un colérico fuera de sus parámetros de normalidad, ¿entiendes? Entonces la cólera mía yo tuve que trabajarla. ¿Cómo yo la trabajé? Primero rompía cosas. Sí, a mí me daba unos piques, hermano. Y luego que lo rompí así, ahora tengo que pagarlo. Adora a Dios, gloria a Dios. Adora. Entonces eso me generó pérdida. Yo ya no puedo. Señor, ayúdame, gloria a Dios. Entonces luego lo canalicé. ¿Cómo lo canalicé? Dándole golpe, un trompón a la pared. ¡Pah! Y me rompí ese dedo chiquito, gloria a Dios. Y dije, así no se puede, adora a Dios, gloria a Dios. Yo me acuerdo, ese día, hermano, Laura le dio una pela a los muchachos y yo me enojé porque le dio. Yo escuché a los niños gritando y fui a la salida. Adora a Dios, adora. Y entonces Laura se estaba riendo luego de mí, gloria a Dios. Adora. Yo dije, no, así tampoco. Y lo canalicé de otra manera, porque uno tiene que canalizar sus emociones. Y ya, yo he madurado, ya yo no cojo pique. Adora al Rey, gloria a Dios. Adora. Pruébeme cuando usted salga de aquí, pruébeme. No invente.
Y dale un aplauso fuerte a Cristo, gloria a Dios. Colérico como yo solo. Y por eso yo peleé cuando era muchacho, ¿usted entiende? Yo soy una persona que nadie se imagina verme peleando, porque el Espíritu Santo transformó este temperamento. Adora a Dios, gloria a Dios. Adórale. Pero antes yo peleé. Una vez yo vi a un hombre dándole golpe a una mujer, hermano, y yo tenía 18 años y agarré un tubo, hermano, y el Señor se glorificó, gloria a Dios. Adora al Rey, gloria a Dios. Adora a Dios. Pero eso fue cuando yo tenía 18 años. Yo tengo ya 40 y pico, eso pasó hace tiempo. Pero porque no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama ese fenómeno? Cuando una persona no puede controlar sus emociones. Según el doctor Goleman, me parece que así es que se llama, él definió ese proceso como un asalto emocional. Y es ahí donde las emociones definen el éxito o el fracaso de una persona. ¿Sabe que hay gente que han fracasado por no controlar sus emociones? Se cogió un pique, mató a ese hombre. ¿Por qué lo mató? Porque me hizo bullying. ¿Por qué lo mató? Porque le presté 100 pesos y no me lo pagó nunca. 30 años de cárcel. ¿Por qué lo mató? Porque me dijo feo. Ahora Dios, gloria. ¿Y tú no eres feo? Sí, pero nada más mi esposa me lo puede decir. Adora a Dios, gloria a Dios. No, sí, sea sincero, allá pasa cada rato. Un vecino mató a otro vecino porque jugando hizo capicúa y el vecino dijo que era 30 y el otro que era 25. Y el que decía 30 decía porque todo está subiendo, gloria a Dios. Dar un aplauso fuerte a Cristo, gloria a Dios. Y se matan. Gente que se divorcian por un asalto emocional. Cogió un pique y se fue de la casa. Y después de que se fue, bajó y dijo, wow, ¿qué fue lo que hice? Pero ahora el orgullo no lo deja volver. Y se van de la iglesia por un asalto emocional, un arrebato emocional. Dejan el trabajo por un arrebato y después que lo dejan, dice, Dios mío, ahora yo no tengo trabajo. ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Estás entendiendo? Porque no son inteligentes emocionales. No tienen control de sus emociones. Ese proceso del asalto emocional, según el doctor Goleman, es un proceso fisiológico. Es decir, cada vez que una emoción fuerte te invade, tienes una descarga eléctrica en tu cuerpo que tienes que controlar. Y él dice que esa descarga viene de una glándula que se llama la amígdala, que no es esta, sino una que está en el centro del cerebro. Que es pequeña y redondita. Dice que cada vez que una emoción fuerte te invade, de la amígdala sale una descarga eléctrica que activa todo el cuerpo. Pero esa descarga eléctrica tiene que pasar por el lóbulo prefrontal. Pasa por ahí y en el lóbulo prefrontal hay unas neuronas que se conocen como las neuronas inhibidoras. Es decir, Dios la puso ahí para que todas esas descargas ya la aguanten. Como los breakers, para una descarga eléctrica. Que si viene una luz fuerte y antes de quemar los equipos, la tienen que aguantar. El problema es que esas neuronas inhibidoras que toman esa descarga antes de que entren al lugar del control ejecutivo, porque todos nosotros tenemos un control ejecutivo. Para que eso suceda tienen que pasar por lo menos 10 segundos. Es por eso que el fracaso de una persona, póngase a pensar, desde el momento de la emoción fuerte al momento de la caída pasan 10 segundos, hermano. Hay gente que en 5 segundos pecan. Vieron una mujer mal vestida que le picó el ojo y le dijo, qué bonito tú eres, te quiero. 5, 4, 3, 2, y si no se controla, hermano, tiene que contar hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque te mandaron una descarga. O la ira, un enojo, ¡pah! Se activa esa descarga eléctrica, pasa por el lóbulo prefrontal, la toman las neuronas inhibidoras, cuenta hasta 10, 9, 8, 7, 6, y no cuentes rápido, 5, 4, y cuando pasen los 10 segundos, se te fue el pique. Adora a Dios, gloria a Dios, y no vas a fracasar. Dale un aplauso fuerte al Rey. Eso tiene que ver con la vida. Y las personas que no logran entender eso tan sencillo que te estoy comunicando, o sea, que no logran desarrollar un mecanismo, entonces son personas que necesitan desarrollar niveles de inteligencia emocional.
Gloria a Dios. ¿Qué es inteligencia? Es la capacidad de asimilar, de comprender, de proyectar. Cuando yo asimilo información, yo estoy manifestando niveles de inteligencia. Todos nosotros somos inteligentes. Usted me está escuchando y está asimilando. El problema con la inteligencia es que la inteligencia tiene dos manifestaciones generales. A una se le llama IQ y a otra se le llama EQ. El IQ habla de aquella inteligencia que tiene que ver con asimilación, con percepción, con proyección. Y el EQ habla del nivel de inteligencia que tiene que ver con relaciones, que es inteligencia emocional. Por eso se hablan de los diferentes tipos de inteligencia. Se habla de la inteligencia espacial, que es la que tiene que ver con los cálculos, con los números. Se habla de la inteligencia kinestésica, que es aquella gente que son muy hábiles en los deportes y que practican un deporte y que se dan buenos. De la inteligencia musical, hay gente que escuchan un tono y se lo aprenden y aprenden música hasta sin ir a la escuela. Se habla de la inteligencia que tiene que ver con las relaciones interpersonales, que es la inteligencia de aquellas personas que pueden ser políticos y que pueden ser líderes porque trabajan con gente, gloria a Dios. La inteligencia que tiene que ver con los diseños. Pero se habla de la inteligencia que tiene que ver con lo intrapersonal. Es decir, hay inteligencia interpersonal y hay inteligencia intrapersonal. La inteligencia interpersonal te hace ser bueno para conquistar gente. Y esa mayoría de gente, si no son serios, son los mejores ladrones del mundo y los mejores políticos allá en Dominicana. Pero la intra tiene que ver con aquellas personas que se conocen a sí mismos, que conocen sus debilidades, que conocen sus flaquezas, que conocen sus defectos. El que no conoce sus debilidades va a caer, hermano. Eso no se lo despinta a nadie, ya cayó, mejor dicho. Pero cuando yo sé, entonces eso es inteligencia, la capacidad emocional. Es la capacidad que tengo para conocer, para interpretar mis emociones, verlas venir y poder dominar la respuesta. El que tiene control de la respuesta es inteligente emocionalmente. El hombre torpe emocional responde de acuerdo a la ocasión y al momento, a la circunstancia. El inteligente responde de acuerdo a sus principios que le gobiernan. Un hombre inteligente emocional, tú le hablas mal y feo y él dice, yo no te voy a ofender. Para no ofenderte mejor me quedo callado. Pero una vez un amigo mío que se metió en una compañía de Amway, no sé si ustedes la conocen, pues es una compañía de multinivel. El hombre me estaba volviendo loco para que yo me entrara en Amway. Pero volviéndome loco de verdad, por la mañana, por la tarde, por la noche. Me volvió tan loco que yo me entré a Amway. Ya usted sabe. Me entré a Amway, está bien. Compré la franquicia esa y compré todo el asunto. Y me fue malísimo. Malísimo me fue. Me salí de Amway, gloria a Dios. Cuando él se dio cuenta que yo me salí, volvió otra vez. ¿Qué entra? ¿Qué esto? ¿Qué esto? Eso es que se comienza. Yo soy pastor, yo no puedo estar haciendo, Dios no me mandó a estos negocios. Un día me hizo con un pique tan grande, hermano, que le di un boche, hermano. Porque yo todavía no tenía niveles de inteligencia emocional. Me dio un asalto emocional, hermano. Y el hombre me mató y me dijo, ¿sabe que yo no te voy a hacer caso? Porque yo sé que tú estás pasando tal vez un proceso y tal vez tú me estás hablando así por el proceso que tú pasaste. Yo voy a seguir insistiendo contigo. Ahora Dios, gloria a Dios, adora. Oye, ahora que yo estoy dando esta conferencia y que estoy pensando, oye, que el tipo tiene inteligencia emocional de verdad. No, y a él le fue bien, después le fue bien, él se hizo que yo qué, esto, diamante, que yo qué, él tenía que prosperar, hermano, con ese nivel de inteligencia emocional. El hombre tú le hablabas mal, tú te lo comías, lo escupía, lo vomitaba. Y él decía, a ti te está pasando algo, tú no eres así. Dile al que está a tu lado, hermano, aprende. Dale un aplauso fuerte al Rey, gloria a Dios, y aprende. Gloria a Dios. Sin embargo, encontramos un montón de personas, gloria a Dios, que lamentablemente se mueven por las emociones y por sus emociones fracasan. Y la esencia de la inteligencia emocional tiene que ver con nuestra relación con la gente. Mira, hay un texto muy poderoso que me llama la atención, Levítico
19, del 17 al 18. Oye lo que dice. Mira cómo Dios le ordena a su pueblo que tenga inteligencia emocional. Dios le dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Oye, qué lindo. ¿Dónde es que no lo vas a aborrecer? O sea, no tengas raíces de amargura. Razonarás con tu prójimo. Llegarás a una conclusión. Pero cualquiera que ve, oye, pero la Biblia siempre ha estado adelantada a los tiempos. Porque esto se está estudiando y se está discutiendo ahora en las universidades y en todos los lugares. Pero ya la Biblia hablaba de eso. Para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego pone el sello: yo, Jehová. Wow, no, adórale, gloria, adora, eso está poderoso. Entonces, por eso el pasaje que te leí de Nehemías es muy poderoso. ¿Por qué? Porque Nehemías le está dando un consejo al pueblo de inteligencia emocional. ¿Cómo estaba ese pueblo? Amargado, enojado, depresivo. ¿Cuántos años tenían en cautiverio? 70 años. Habían visto muerte, que eso es increíble. Y ahora Dios los vuelve a entrar a la tierra. Pero esos que están entrando no fueron lo mismo que estaban hace 70 años. Es como un hombre que va a la cárcel y cuando está preso en la cárcel lo violan, lo escupen, lo maltratan, lo pisotean y dura 30 años preso, hermano. ¿Usted cree que ese hombre va a volver a su casa, hermano, como el hombre joven y alegre que estaba cuando fue a la cárcel? Y más esa gente que fueron a la cárcel por una calumnia, o que fueron a la cárcel porque se dan caso, hermano, de gente que se tiraron 20 y 30 años siendo inocentes y los maltrataron y le hicieron de todo, hermano. ¿Usted cree que vuelven igual? Vuelven destrozados por dentro, vuelto un etcétera emocionalmente. Pero este hombre en el espíritu le da palabras para que ellos se activen en sus emociones. Y esa es la palabra que yo estoy comunicándole a ustedes. ¿Qué le dijo? Lo primero que le dijo: coman grosura, beban vino dulce, envíenles porciones a los que no tienen nada y no se entristezcan. 4 manifestaciones. Primero le dice coman. Y esa orden de Nehemías de decirle coman indica que el trauma principal del pueblo era depresión, hermano. Y yo tengo que testificarte que la emoción más peligrosa para mí es la depresión. Ni siquiera es la ira, ni siquiera es el miedo. Para mí el sentimiento más peligroso es la depresión, que es simplemente la tristeza pero amplificada. Porque la depresión necesita un trauma, necesita una situación fuerte. Mire, yo soy psicólogo clínico y yo trabajé con gente depresiva y gente que tenía esa situación. Y yo trataba de ayudarlo a las personas. Yo trataba de decirle: mira, trata de fortalecerte. Y le daba consejos. Y si veía que la depresión era complicada, entonces lo refería a un psiquiatra. Pero me sucedió a mí, me visitó la depresión a mí. Hermano, este libro yo lo escribí por mí, ese libro lo escribí por mí porque yo dije: yo tengo que entender cómo poder trabajar mis emociones. Tengo que aprender acerca del concepto gestión emocional. Tengo que aprender a gestionar mis emociones, porque si no voy a cometer muchos errores. Y yo comencé a escribir ese libro por mí, hermano, y lo escribí por mí. Lo tenía como un material de consulta. Pero luego el Señor me administró y me dijo: pero no fue para ti. Tú lo escribiste por ti, pero no fue para ti. Ese libro tú se lo tienes que transferir a mi pueblo. Y tú vas a entender por qué. Cuando yo tuve una guerra tan fuerte espiritualmente, pero una batalla, pastores, una batalla que me quitó el apetito, se me fue el hambre. Por eso usted ve que Nehemías le dice: coman. Yo experimenté lo que es eso, no quería comer. Sentía como un peso en el estómago y un dolor en el pecho, hermano. Y deseo de llorar, me daba deseo de llorar. Y se me fue el deseo del ministerio. Yo podía ir a predicar, pero no tenía ánimo para predicar. Quería renunciar al pastorado, me dio deseo de renunciar al pastorado. Y yo me estoy sintiendo en esa situación que no me siento bien. Ahí yo aprendí, hermano, mire, que la depresión es más fuerte que una enfermedad. Literalmente, hermano. Es mejor tener un dolor de cabeza partiéndote la cabeza que un sentimiento de depresión. Cuando me siento así, yo digo: Dios mío, pero yo no me siento bien.
Me siento incómodo donde quiera que estoy, donde quiera que voy, en mi casa, en la iglesia, en la oficina. Salgo a darle una vuelta, voy a comerme un helado, no me siento bien. Fui donde mi mentora en el área de la salud mental, que es una psiquiatra, una de las mejores psiquiatras de República Dominicana. Y me reúno con ella y le digo lo que me está pasando. Me dijo: Pacheco, ¿tú tienes un cuadro depresivo? ¿Tú vas a tener que beber antidepresivo? Y me recetó una caja de antidepresivos y ella me regaló la caja, porque es mi mentora, gloria a Dios. Yo llego a mi casa, gloria a Dios, y me bebí la primera pastilla para beberme la otra el otro día, y el Espíritu de Dios me habló y me dijo: eso no es para ti. Yo no te diseñé a ti para que tú caigas en ese nivel. Pero me ministró, me terminó de ministrar. Seguro Dios te está haciendo sentir esto para que tú sepas que en el pueblo hay gente que se sienten de esa manera. Pero tú le vas a resolver el problema a ellos dándole pastilla, o vas a conocer una situación que le vas a comunicar a ellos para que ellos salgan de esa situación. Adora a Dios, gloria a Dios. Adórale, gloria a Dios, adora al Rey. Y me acuerdo que me bebí la primera pastilla, pero dije: no me la voy a beber. Y al otro día activé a los intercesores que orarán por mí. Ahí yo aprendí que uno de los elementos más poderosos contra la tristeza y la depresión es la intercesión, hermano. Y comenzaron los intercesores a orar por mí, hermano. Y fue una guerra terrible. Y entonces yo comencé a escribir todas las cosas que Dios me daba con relación a ese libro. Y Dios comenzó a darme técnicas, cómo enfrentar la tristeza. Ese capítulo 3 del libro, hermano, a mí me marcó, a mí me ministró. Porque es enfrentando el espíritu de la depresión con inteligencia emocional. Y entonces comencé a ver la Biblia, encontré en la Biblia que la Biblia estaba llena de gente que pasaron por eso. Pero un montón de personajes bíblicos que pasaron por eso. Entonces aprendí que es muy difícil que alguien tenga éxito en este camino que no haya sido atacado por un espíritu de tristeza. Adórale, gloria a Dios, adórale. Venga, que ahora vamos a sacar todos los trapos del aire, gloria a Dios. Dale gloria al Rey. Los trapos sucios en la casa que se limpian, gloria a Dios. Hermano, y me sometí en oración. Y en el proceso de oración, hermano, un día orando, yo sentí que mi alma lloró desde adentro de mí. Y me quedé dormido, y cuando me desperté en victoria, hermano. Miren, un segundo, eso fue en un momento, en un segundo. Dios me libertó de eso. Adora al Rey, adora a Dios. Pero entonces terminé entendiendo que si uno le presta mucha atención a las cosas que te provocan tristeza, se convierten en depresión. Pero también aprendí que la depresión es un espíritu que es enviado contra la congregación. Por eso el psiquiatra no te va a sanar, te va a endrogar, te va a drogar para que se te vaya. Pero entonces si te drogas, y no estoy diciendo que es malo, hermano, porque hay gente que van a tener que beberse su pastilla hasta que Dios intervenga en el asunto. El problema es que te vas a sentir bien, y cuando te sientas mal vas a querer volver a la pastilla, aunque pase un año y pasen 2 años, y te puedes volver dependiente de esos fármacos. No, hermano, métete en la presencia de Dios, léete el capítulo 3 del libro y métete con Dios, y cada vez que el diablo te quiera visitar, rómpelo en oración y agarra a la gente que están pasando por ese espíritu y libéralo en el nombre de Jesús. Por eso Nehemías le dice: ustedes no están comiendo porque están dominados por un espíritu de tristeza. Rompan ese espíritu y coman. Ay, santo, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria. Dile al que está a tu lado: come. Dios quiere que tú comas. Mira, hermano, el que está en depresión, la palabra no le llega. Se le cierra el apetito espiritual. La tristeza no deja que se alimente espiritualmente. Míralo desde el ámbito espiritual también. Pero Dios dice: renuncia a ese espíritu de depresión y come. Cuando Dios te habla, di: esa palabra es para mí, cómetela, asimílala en tu razonamiento, en tu entendimiento. Pero luego entonces le da la segunda palabra. Él le dice: coman grosuras, beban vino dulce. Ajá, ahí sí vamos a tener un pleito grande aquí. Adora al Rey. No, pero no se asusten, hermano, que no es vino, gloria a Dios. Vamos a interpretarlo, gloria a Dios. Llénate del espíritu dulce. Llénate del espíritu dulce. Aliméntate en el poder del espíritu. Bebe las aguas del espíritu.
Bébete el vino de la gloria de Dios. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Sabes lo que te está diciendo el Señor? Come y llénate del Espíritu. Tú estás pasando un proceso depresivo. Llénate del Espíritu. Llénate de Dios, llénate de Dios. Métete en una dimensión donde el Espíritu te haga profetizar, donde el Espíritu te haga hablar en nuevas lenguas, donde el Espíritu te haga danzar, donde el Espíritu tome control de tu ser y comiences a echar fuera demonios. Déjate influenciar por el poder del Espíritu. Bebe vino dulce. Oh, adórale, adórale. Luego le dice, envíen porciones a los que no tienen nada. Haz buenas obras. Yo no lo sabía, lo entendí con ese pasaje, que hacer buenas obras da gozo. Cuando una persona tiene el Espíritu de Dios y hace buenas obras, hermano, ayuda a alguien, bendice a un hermano, eso genera gozo dentro de él. Hacer buenas obras rompe el espíritu de tacañería. Hay gente que si le regalan $20 a alguien, le duele tanto, hermano. ¿Qué yo hice? Yo me acabo de equivocar ahora mismo, gloria a Dios. Eso le provoca una pena y un pesar. No, si tú ayudas a alguien, siéntete contento. Si tú lograste bendecir a alguien, siéntete feliz. Haz buenas obras. Contrarresta el espíritu del diablo haciendo buenas obras. Bendiciendo la casa. Todo lo que tú aportas en la casa, tú no lo estás perdiendo, tú le estás invirtiendo. Eso rompe la depresión. Y luego entonces, le da el otro punto. No os entristezcáis. ¿Te das cuenta? La estructura es para eso. Rompe el espíritu de tristeza. La tristitia, aquello que te quita el ánimo. Y luego entonces establece, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Alábale, gloria a Dios, alábale. Adora a Dios. Y esa palabra gozo, hermano, es sinónimo de felicidad, porque tú no vas a encontrar la palabra como tal en la Biblia. Pero cuando la Biblia habla de gozo, está hablando de que la felicidad que te da el Espíritu también te da fuerza. ¿Tú no te has dado cuenta que la tristeza te debilita? Que el miedo te debilita, que la ira debilita tu espíritu. Por eso cuando Satanás quiere debilitar a un hombre, lo ataca con lo contrario de gozo, tristeza. Pero entonces cuando el Espíritu viene sobre ti, te ataca con lo contrario de tristeza, gozo. El gozo de Dios es tu fortaleza. Y ese gozo no depende de una situación ni positiva, ni negativa, ni neutra. Porque si yo te regalo $1,000, tal vez se te pinta una sonrisa, desde el alma te sale, porque te di $1,000. Entonces esa situación provocó alegría en ti. Pero cuando tú tienes gozo, hermano, aunque tú te estés cayendo en pedazos, hermano, a ese gozo se le llama, el nivel más elevado del gozo se llama gozo inefable. ¿Qué significa esto? No se puede explicar con palabras. Ese hermano no tiene dinero, ese hermano tiene problemas, a ese hermano lo están persiguiendo, ese hermano el diablo lo quiere destruir. Y cuando tú le preguntas ¿cómo tú estás? En victoria, contento, gozoso, la gloria de Jehová está sobre mí. Y hay gente que con la mitad de lo que le está pasando se quieren dar un tiro en la cabeza. Y otros que con un 10% se quieren ir de la iglesia. Pero a él el mundo entero le ha caído encima. Pero el hombre tiene un nivel de inteligencia emocional tan elevado que él dice, esto es pasajero, un día esto terminará. Yo voy a seguir siendo fiel a mi Dios. No tengo dinero, pero me pongo la mejor ropa. No tengo dinero, hermano, pero me baseo el último chin de perfume. No tengo dinero, pero voy a llegar temprano al culto. No tengo combustible, pero me voy a pie y voy a adorar a mi Dios. Y me voy a gozar más que todo el mundo. Y en el culto tú lo vas a ver corriendo, gozoso, cantando, brincando. El diablo perdió la batalla con ese hombre. El diablo perdió la batalla. Entonces el Señor viene y le dice, hijo mío, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Oh, adórale. Por eso, en esencia, gloria a Dios,
El mensaje que te estoy comunicando ahora, que tiene que ver con parte del libro que escribí, porque no necesariamente es el libro, pero sí he tomado los argumentos del libro, es que tienes que aprender la inteligencia emocional. Y eso se estudia, hermano. Por eso yo escribí ese libro de lectura rápido. Usted lo puede leer en una semana y puede bendecir a otra gente, pero sobre todo trate de trabajar áreas que usted pueda ayudar a otras personas en el futuro. Conozca un poquito de la depresión, que hay mucha gente dentro de la iglesia que necesita fortaleza. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Dale un aplauso fuerte al Rey, gloria a Dios. Tome asiento. Quizá algunos tienen preguntas, otros no. Pero yo tengo una pregunta y luego voy a pasar a nuestra hermana Jenny. Y la pregunta es, ¿cómo puede caer un pastor en depresión? Y la pregunta, perdón, es por causa del conocimiento que tiene que tener un pastor, de una vida de búsqueda. Es decir, que sabemos que lo que usted dijo es un concepto general, pero ¿qué llevó o cuáles fueron los pensamientos o lo que estuvo razonando para llevarlo al sentimiento más que la emoción que lo llevó ahí? Más o menos una idea. Gloria a Dios. Bueno, los múltiples ataques que los pastores reciben en el ministerio siempre son un poquito más amplios que las personas que están a su alrededor, porque hay una promesa y hay un texto bíblico que establece: heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Eso significa que cuando un ministerio o cuando un hombre está afectando el reino de las tinieblas, lo está afectando de manera activa, el enfoque principal de Satanás es destruir a ese epicentro, porque la visión, la Biblia dice que la unción desciende sobre la cabeza de Aarón, sus barbas, y baja al borde de sus vestidos. Lo que está diciendo que el avivamiento comienza desde el pastor y la familia pastoral y luego llega a toda la congregación. Pero si Satanás logra sacar a ese hombre de esa visión, de ese mover, de ese proceso, va a desestabilizar todo el cuerpo. Entonces los pastores son muy atacados porque Satanás persigue destruir la iglesia, destruyéndolo a ellos. ¿Cómo es atacado el pastor? Cuando los hermanos no asimilan la visión. Hay personas que el simple hecho de ellos no asimilar la visión están haciéndole un ataque tremendo a sus pastores y no se dan cuenta. Cuando son criticados, cuando son calumniados, también hay un peso espiritual que no se percibe, pero que es una carga emocional. A veces los pastores están sentados allí, sienten el peso y la carga de todo el culto. La gente está gozándose normal y ellos salen estropeados de la iglesia. Entonces también se dan muchas situaciones. Al fin y al cabo, tantas batallas y tantas luchas pueden desencadenar en un decaimiento emocional, tristeza, pero si se sigue amplificando y amplificando, entonces puede entrar en un nivel que se llama depresión. Y hay pastores que han pasado por procesos depresivos a tal nivel de que aquí en Estados Unidos se han registrado pastores que se han suicidado, porque hay niveles de depresiones crónicas que desembocan en suicidio. Es más, hay personas que cuando le han orado a Dios diciéndole: Señor, quítame la vida, si no fuesen cristianos es porque en el mundo se hubiesen matado. Porque la oración de decirle a Dios que te quite la vida indica un nivel de depresión que si el temor de Dios no estuviese sobre esa persona, se la quita a él. Porque nosotros sabemos que los suicidas no entrarán al reino de los cielos. Pero hay oraciones suicidas. Hay oraciones suicidas. Porque si tú le dices a Dios, quítame la vida, tú le estás diciendo a Dios, adelante el tiempo que tú determinaste. Y todo lo que existe bajo el cielo tiene su tiempo. Cuando llegue el momento de morir, Dios le dijo a Ezequías: prepara tu casa porque te vas. Porque ya había un día y una hora para él partir de esta tierra. Pero hay gente que están peleando tantas batallas y luchando tanto que dicen: yo nunca voy a salir de esto, yo no voy a dejar de sufrir esta situación, esto yo no lo voy a seguir soportando, mejor que Dios me mate. Y Dios te dice: es que tú tienes que vencerlo. Tú tienes que vencerlo. ¿Cómo tú logras vencer una situación? ¿Sabes cuándo tú lo has vencido? Cuando a pesar de lo que te hacía llorar, tú te gozas por encima de eso. Sí. Y lo que antes te hacía llorar, ahora te provoca risa. Y lo que antes te provocaba tristeza, ahora tú dices: el gozo de Jehová es mi fortaleza. Cuando eso sucede, poco a poco esa sombra va a sucumbir y entonces tú habrás dicho: he vencido.
Y la situación va a desaparecer y eso será historia, hermano, será historia. Amén. Gloria a Dios. Poderoso. Ya usted me acaba de responder la pregunta que le iba a hacer. Hace 3 meses yo tuve una operación, una cirugía. Yo prácticamente, la familia mía es la iglesia, mis hermanos. Y yo estoy sola aquí, no tengo familia, mi mamá y todo están allí en Santo Domingo. Yo tuve una cirugía. Después de la cirugía yo me sentía a ese nivel triste, muy triste. No sabía que estaba depresiva hasta que usted lo explicó ahora. Y llegué a un nivel de que le dije a Dios, Dios, llévame. Lo que quiero saber es, ¿yo pequé con decirle a Dios que me lleve? No pecaste, no, bajo ninguna circunstancia. Inclusive, pasar por una situación depresiva no indica que uno esté en pecado, pero sí indica que uno está ocupando una posición que no es la que Dios quiere. ¿Te entiendes? Tienes que salir de allí porque al fin y al cabo estás sufriendo. Y Dios no nos diseñó a nosotros para que sufriéramos. ¿Te entiendes? El Señor no se alegra cuando ve a sus hijos sufriendo, al menos que el sufrimiento tenga un propósito significativo. Porque en el proceso sí vamos a sufrir, porque los procesos son incómodos. Pero hay situaciones donde Dios desea abrirle una puerta para que salgamos de allí. Así que no es pecado pasar por un proceso depresivo. Pero Dios dice, no quiero que estés en esa situación, porque al fin y al cabo no genera nada positivo, nada agradable. O sea, eso no nos hace crecer. Luchar contra la tristeza sí nos hace crecer, pero caer en depresión nos detiene, nos limita, nos inhabilita. La depresión inutiliza a una persona. Las personas que están depresivas no pueden funcionar con normalidad. Se descuidan, hermanos, hasta de su salud física. Se descuidan de su higiene personal. No comen. La casa se le cae encima. Pierden los trabajos, hermano. ¿Te entiendes? Y eso puede desembocar en algo fuerte. Hay que luchar contra eso. Come, bebe, alégrate, llénate del Espíritu, estudia la Biblia, ora, ayuna, pídele ayuda a agentes espirituales, pero hay que salir. Contra eso hay que luchar. Uno no se puede rendir ante ese espíritu. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Wendy. Normalmente a mí me ha visitado mucho lo que es el espíritu de depresión, pero hubo un tiempo donde yo lo pude sobrepasar porque era algo que hasta me iba a llevar al suicidio. Y yo recuerdo que ya con la experiencia de haberlo rebasado, recuerdo que sentí otra vez la visitación de ese espíritu de depresión y me dio temor en el momento que lo sentí. Sí. Y recuerdo que parecía hasta como una niña debajo de la sábana porque decía, Señor, tengo miedo, porque era algo que ya yo sabía. Y recuerdo que el Señor me dijo, yo te di las armas para pelear. O sea, párate y que ya tú sabes cómo pelear. Recuerdo que hice fue orar y fue como que mi mente la soltó así rápido. Entonces le quería preguntar, porque yo sé que ese espíritu normalmente visita continuamente. O sea, en su caso, ¿le visitó el espíritu de tristeza más de una vez o ha lidiado, o sea, para poder hacer el libro y todo eso, ha lidiado con ese espíritu de tristeza en más de una ocasión? Sí, me visitó. Hasta la última vez, cuando yo pude experimentar que mi alma lloró, ya yo había escrito el libro. Pero no lo había leído. Yo escribí mi libro y no lo leí. Yo dije, Dios mío, pero otra vez me quiere visitar esto. Y leí el capítulo 3 y hice los ejercicios del capítulo 3. Y ese fue el día, en ese solo día, donde mientras yo estaba orando, haciendo los ejercicios, mi alma lloró, que yo nunca había escuchado mi alma llorando desde adentro de mí. Pero eso fue algo como así, y me quedé ahí, me quedé dormido, y cuando me desperté, el malestar que sentía había desaparecido, hermano, hasta el día de hoy. Y yo dije, óyeme, pero es verdad que las cosas espirituales funcionan. Entonces, cuando Dios libera a una persona, porque hay que pasar un proceso de liberación,
no significa que uno esté endemoniado, hermano, sino que hay una influencia que está sobre ti. Entonces, cuando Dios te quita esa influencia encima, se tiene que manifestar la fortaleza de Dios, porque es fuerza lo que uno necesita. Inclusive la fuerza es una de las 10 manifestaciones de Dios. La fuerza es una de las 10 manifestaciones más importantes divinas. Entonces, a Satanás le conviene que seamos creyentes débiles, pero no se va a salir con la suya, hermano. Nosotros tenemos dominio propio. Gloria a Dios. Y disculpe, pastor. Sí. Después, entonces, que... Eso pasó, no me ha vuelto jamás en la vida. No, lo que digo es, si puede dar una... Yo sé que me imagino que el libro lo habla más detalladamente, pero si puede dar algunas estrategias, aparte de la oración, para vencer ese espíritu, porque... Sí. Yo en el libro presento diferentes estrategias con personajes que pasaron por ese proceso, como David, que pasó por un proceso depresivo grandísimo, Jesús, que pasó por un proceso depresivo grandísimo, pero lo dejé porque yo quiero que la gente lea. ¿Sabe por qué? Porque a veces hay un espíritu también que se ha metido dentro de la iglesia, que es un espíritu que impide que los hermanos se eduquen y crezcan por medio de la lectura. Entonces, por eso el propósito principal es motivarte a que escudriñes y aprendas, porque si tú escudriñas y aprendes vas a poder ayudar a otros. Y tenemos que retomar. Entonces, yo te voy a pedir que te leas el capítulo entero, el 3 hoy, y eso tú lo lees en 20 minutos. En 20 minutos. Bueno, aparte de Deuteronomio, yo espero que hoy terminemos el 15 ya, ¿verdad? Bueno, con Deuteronomio a usted se le vaya hasta el diablo, hermano. Mira, todo se le va. Pero mire, acabamos de tocar un punto interesante, que es eso, porque usted dijo que hay 5 sentimientos, 4. Y emociones, sí. Y se vuelven... hay unas emociones subyacentes, por ejemplo, la repulsión, el asco, usted sabe, cosas así, pero que dependen de esas 4 emociones básicas. Esas son las 4 principales. Sí, las básicas, sí. Pero se alimentan de sentimientos, y los sentimientos se alimentan de pensamiento. Exacto. Entonces, sí. Yo creo que la clave está en ejercitar la lectura. Porque cuando una persona se ejercita... como así. Piensa lo que lee. Exacto. Lo que lee. Y cuando una persona, por ejemplo, hace ejercicio físico, se le nota un cambio. Entonces, cuando la persona lee, se le va a notar un cambio. Entonces, yo creo que, aparte del libro, que es un manual que nos va a hablar cosas específicas, la palabra de Dios es un manual, es ley de vida. Exacto, y la iglesia sí. tiene que volver a leer la Biblia. Sí. Porque ahí yo creo que ahí es que está uno de los mayores problemas grandes. Hay que leer la Biblia, hermano. El que lee la Biblia en honor a la verdad no necesitaría leer otro libro si le entiende. Sí. Usted sabe si le entiende. Ahora hay que leer la Biblia y leer los libros de los hermanos que escriben, porque es una buena obra. Esa es una buena obra. Así es. Sí. Una pregunta. Han habido muchas situaciones, yo como líder de jóvenes, los jóvenes tratan y pasan por muchas situaciones depresivas que necesitan inteligencia emocional. Y he visto casos donde, ya se ha mencionado acá, donde hay personas que hasta están a punto de suicidarse. Y a veces la pregunta sería, ¿dónde identificar que una persona necesita ayuda profesional? Muy bien. ¿Dónde identificar hasta qué nivel? Muy buena pregunta. Mira, hay niveles de depresión. La depresión tiene diferentes tipos de niveles. También está en el libro, hasta que entra una depresión que es crónica. Entonces, la persona, cuando está en el proceso del suicidio, se descuida en extremo y no le da miedo ni vergüenza decir que lo que quiere es morirse. Entonces, cuando una persona que está depresiva expresa con su boca que lo que quiere es morirse, hay que prestarle mucha atención. Porque hay gente que dice, no va a hacer nada, eso que yo quede de repente encuentra que fulanito de tal se bebió un veneno, se tiró de un 3er piso, hizo cualquier cosa. Porque el que está depresivo lo que quiere es eliminar el dolor que la depresión genera. Es un dolor fuerte, hermano. Es un dolor agresivo. Es un dolor contra la existencia. Entonces, la persona desea dejar de existir para dejar de sufrir. No es que se quiere morir, es que no quiere sufrir. Entonces, el enemigo le dice, la única manera de tú dejar de sufrir es muriendo. Entonces, cuando una persona manifiesta eso, hay que prestarle atención inmediatamente. El Espíritu de Dios es poderoso para hacerlo.
el Espíritu de Dios lo hace. Pero si en algún momento hay que recurrir a ayuda profesional, también Dios creó la ciencia. Dios creó la ciencia, entonces se utiliza, ¿verdad?, el apoyo profesional con el apoyo espiritual. Porque todo depende de la asimilación espiritual del que está pasando por el proceso. Y si el que está pasando por el proceso no asimila la espiritualidad, porque tal vez un cristiano que todavía no puede creer en la palabra que se le dicen y está centrado, entonces hay que entregárselo a los profesionales para que le suministren fármacos y en el proceso buscar la manera de que esa persona reciba liberación. Pero hay que prestar mucha atención porque eso está azotando en el mundo entero. Yo no sé si ustedes chequen las tasas de suicidio, pero aumentan cada año. No disminuyen, aumentan, hermano. En esta pandemia, hermano, fueron mucha gente que se quitaron la vida. Porque pasaron por un proceso donde no pudieron superar el trauma ni la tristeza. Y Satanás es un método que utiliza para hacer perder las almas de la gente, las preciosas almas de la gente. No es una pregunta, es más un comentario para añadir a algo que usted estaba explicando. En medio de su prédica usted habló de lo que es los neurotransmisores y cómo las neuronas ayudan y inhiben. Y en el proceso de la depresión también vemos cómo la serotonina y la dopamina, que son hormonas que son ¿verdad?, desatadas por el cerebro, se ven inhibidas y entonces vemos efectos físicos como lo de la falta de hambre, pero también vemos efectos físicos como enfermedad, porque el sistema nervioso entonces ya deja de funcionar a su óptimo y comenzamos a ver enfermedades como tengo mucho dolor en la espalda, pero ya son cosas que son 3 tipos de estrés que afectan no solamente lo emocional, sino que ya viene a afectar lo físico. Y quería traer eso porque hay momentos en los que nos damos cuenta de lo mental, lo emocional, pero no nos estamos dando cuenta que nuestro cuerpo también se está viendo afectado en el proceso. Excelente, excelente, sí. Nuestro organismo, cuando es afectado, deja de funcionar con normalidad. Y esas hormonas, que son hormonas que también generan placer, entonces comienzan a manifestarse, o sea, no hacer su trabajo y la persona experimentar que su vida no es agradable. Y entonces se activan un conjunto de enfermedades, desde enfermedades que son psicosomáticas, que son provocadas por su estrés y por sus pensamientos, a enfermedades que afectan literalmente, e inclusive hay niveles de estrés que disparan células cancerígenas. Y hay gente que sufren una enfermedad cancerígena que no es una enfermedad hereditaria, sino por el nivel de estrés tan elevado. Yo acabo de descubrir, inclusive tengo una persona, amiga mía, que está sufriendo de una enfermedad que tiene que ver como cuando el mismo cuerpo se ataca a sí mismo. ¿Cómo? Exacto, una enfermedad autoinmune, pero que le está haciendo un daño, que eso es increíble. Y el doctor le dijo que fue por estrés que se le activó. Por un nivel de estrés tan elevado, porque trabaja en un banco, en un asunto que dice ahora su enfermedad no tiene cura. Entonces el estrés y no hay un estrés más fuerte que el provocado por las emociones, hermano. Hermano, la vida de nosotros es una vida de emociones, si ustedes no lo sabían. Nosotros vivimos para satisfacer necesidades emocionales, un abrazo, que un abrazo segrega oxitocina, ¿te entiendes? Y te hace sentir un placer, que eso es increíble. Los niños también, las madres, los padres. Entonces nosotros vivimos por emociones. Entonces cuando esas emociones se rompen, nuestra vida es afectada radicalmente. Eso es increíble, hermano. Una última pregunta, porque queremos tener tiempo para poder ver los libros, firmarlo y todo eso, y venderlo, y que se vayan todos. Y no se van a ir sin ofrendar tampoco, porque ustedes lo estoy chequeando. La falta de perdón puede activar la depresión. Mira, hasta sonó como combinado. Sí, puede activar la depresión. Inclusive la falta de perdón está conectada con las raíces de amargura. Pero todas las emociones negativas pueden desencadenar en depresión. El mismo miedo te puede deprimir. La misma ira te puede deprimir.
Por eso para mí, hermano, la tristeza es la emoción más peligrosa de todo, hermano. No debería existir tristeza. Pero imagínense, ya está ahí, varón. Sí. Ya está ahí, hay que resolverla. Entonces, cualquier emoción, mire, son tres emociones negativas y una sola positiva. ¿Quién no quiere alegrarse? ¿Quién no quiere ser feliz? Todo el mundo. Pero entonces el Señor dice, para tú alegrarte y ser feliz, tienes que aprender a lidiar con la ira, con la tristeza y con el miedo. Si no, es imposible.